Diego, muchas gracias por aceptar esta charla, inaugurando el podcast Fraiba. Y pues nos da mucho gusto que seas nuestro primer invitado para hablar de tu nuevo libro, de todo lo que está pasando, la violencia pues en México, los puentes con Chiapas, ¿no? Y pues bueno, gracias. No, no, gracias a ustedes y qué bueno que también le entran a esta conversación por aquí y yo encantado de participar en este espacio que están abriendo. Para quienes no te conocemos tanto, para incluso para quienes ya te han seguido tu trabajo, bueno, particularmente desde aquellas crónicas en Oaxaca, ¿no? En la APO que publicabas en medios, en Milenio, después tus trabajos sobre la violencia y el narco en el noreste, y ahora con este libro La Montaña, ¿no? Que pues bueno, ya tenemos en nuestras manos, pero no hemos podido leer aún. Eh, pero pues bueno, ¿cómo te presentas para las compas, les compas que nos van a estar escuchando y viendo en este podcast? Pues creo que sí, soy reportero, llevo muchos años eh, tratando de contar historias como periodista. Justo creo que la insurrección del 2006 en Oaxaca pues fue una de las experiencias como reportero más importantes que he tenido, ¿no? Poder haber pues acompañado todo ese proceso eh, tan extraordinario que se vivió ahí en las calles de Oaxaca, tan diverso, tan plural, tan complejo también, y después haber estado eh, pues siguiendo y documentando también, incluso 10 años después, en una comisión de la verdad, toda la represión que se vivió por parte del Estado ahí mismo en Oaxaca, que para mí esa represión, que fue, ahora lo sé perfectamente, fue una represión orquestada por Genaro García Luna, por Eduardo Medina Mora y por el propio Felipe Calderón, la represión contra el APO, pues fue un ensayo, de cierta forma, de lo que después se volvería esta cosa que se le llamó la guerra del narco, ¿no? Y que padecimos en el país, y que también muchos reporteros, como es mi caso, y el de tantos otros, y sobre todo reporteros, porque fueron más, creo, compañeras periodistas las que se metieron hondo en este momento, que reporteros que además veníamos de cubrir más bien temas sociales o temas políticos y que de repente estábamos pues tratando de aprender cosas de criminalística, de temas forenses, para entender y tratar de pues, documentar como toda esa nebulosa, ¿no? Eh, Creo que sí. Es curioso porque publiqué un par de libros que tienen cierta alusión al tema del narco. Uno es sobre el cártel de Sinaloa, una historia del uso político del narco, que es un libro que publiqué en 2009, donde yo denunciaba pues que la guerra de Calderón era una farsa, que era más bien un, eh, una manera de resolver una crisis política y social que se había detonado precisamente en el 2006, que a mí me había tocado pues de manera muy directa reportear en Oaxaca con esta revuelta, pero también meses antes en Atenco, donde también me tocó estar el 3 y 4 de mayo, el día de la represión. Me tocó también estar pues al inicio, bueno, toda la preparatoria, las reuniones preparatorias y el inicio de la otra campaña, todo el sureste, con el delegado Cero, y me tocó también las huelgas mineras de pasta de conchos, derivadas a partir de la tragedia de pasta de conchos que hubo ese año. O sea, fue un año 2006 de mucha agitación social y además también de crisis en la élite política por las elecciones, ¿no? Con las protestas por el fraude que denunció López Obrador. Entonces, 2006 era un año de mucha agitación social y Muy política movido. y de efervescencia. Y pues digo, yo en 2009 cuando publico mi libro del cártel de Sinaloa, después de hablar con, pues desde campesinos que sembraban la droga, guerrilleros que en Guerrero tenían que encarar en cierta forma las dinámicas del narco que ya empezaban a manifestarse ahí,
o con capos como Félix Gallardo, o familiares de capos, o pistoleros y diversos actores, como que entendí que el narcotráfico en México pues es un hijo de la política, ¿no? No es un fenómeno eh, eh, que se contraponga a nuestra clase política, sino es un fenómeno que el régimen perista creó y que en los 90 el proceso neoliberal, pues así como abrió y generó una competencia de partidos políticos, también generó una competencia de grupos de criminales de narcotráfico que son extensiones políticas básicamente, ¿no? Entonces cuando publico ese libro en 2009, que para mí tenía este sentido más que criminalístico, sino más sentido político, pues en ese momento la guerra de Calderón tenía tenía credibilidad. 7 de cada 10 personas creían que Calderón era pues un héroe y que García Luna era el policía. Entonces me acuerdo que el libro salió y pues sí, me decían que traidor a la patria y cosas así. Entonces por ahí creo que sí, soy un reportero que se interesa en los temas sociales, pero que pues ahora esos temas sociales, esa realidad social, esa lucha, esa rebeldía, se ha quedado marcada por pues un sistema que es criminal, ¿no? Esencialmente, y el narcotráfico es la expresión más burda, pero todo el sistema en sí tiene una serie de características criminales, ¿no? Oye, pues bueno, no solamente reportero, documentalista, ¿no? Escritor, por supuesto, y me llama mucho la atención la diversidad de tu trabajo, ¿no? Sabemos desde este tema de violencia, delincuencia organizada, el acompañamiento que haces del movimiento social, pero no sé, por ejemplo, también esta serie de Paco Stanley, muy diverso, pero me llama la atención dos cosas. ¿Cómo llega Diego Osorno a ese acompañamiento del movimiento, de las luchas sociales, ¿no? Incluso haciendo propuestas que van más allá de lo panfletario, ¿no? Incluso críticas, ¿no? Con ejes más diversos o mayor profundidad. Eso por un lado, y por otro lado también me quedé con esta idea que dices que el 2006 en Napo fue como un ensayo de la guerra contra el narco, ¿no? La represión, ¿no? La represión, ajá, como en qué sentido decirlo, ¿no? Sí, bueno, yo justo creo que tomé cierta conciencia, pues precisamente por el alzamiento zapatista, ¿no? En 1994 yo tenía 13 años y trabajaba como obrero en una fundición de aluminio en un pueblito de las afueras de Monterrey que se llama El Mezquital, en Apodaca, justo donde yo sin saberlo, pero a unos cuantos metros de donde estaba la casa del doctor Margil Yáñez, uno de los fundadores de las fuerzas, Claro. ¿no? De liberación, y una casa pues que en algún momento también fue parte, digamos, de la logística previa para la insurrección del 94, pero bueno, yo trabajaba en la función de enfrente de esa casa y, y recuerdo que en esos años, en esos meses, pues empecé a leer los comunicados que salían de acá, ¿no? Del comandante Marcos, y pues yo tenía un contexto pues jodido, ¿no? Una realidad muy... O sea, yo ya intuía, como por mi vivencia, pues la condición de opresión que se vive en una ciudad como Monterrey, ¿no? Además, donde como que está muy normalizada la explotación y como la identificación y incluso el reconocimiento de la clase empresarial, que para mí es una clase empresarial como muy terrible, ¿no? Pero hay una base social, esa clase empresarial tiene una base social y hay una cultura aspiracional muy fuerte y demás. Pero yo me sentía con un malestar con eso. Y la comunicación zapatista en ese entonces como que a mí me da como una cierta perspectiva, un cierto horizonte. Justo creo que en buena parte logré
como clavarme al periodismo, porque me interesaba la literatura, es verdad, o sea, en ese entonces trabajaba como obrero, pero también me gustaba mucho leer y me gustaba más que la realidad social, me gustaba la literatura de ficción. Y ya, finalmente, pues, bueno, empecé a trabajar como periodista unos 2 o 3 años después y creo que, pues, aunque estaba en una ciudad como Monterrey, trataba de mirar como lo otro, ¿no? Algo que me marcaba justo. El discurso zapatista, yo sin conocer Chiapas y como muy fascinado solo con la figura del subcomandante Marcos, como muchos, como mestizos, urbanos, ¿no? Motivados nada más sin entender lo que había detrás, ¿no? Más como, pero sí agitando cierta forma. Y ya, creo que me interesa mucho y soy un reportero que tiene esa postura, ¿no? Y desde lo que soy, pero también respeto mucho la curiosidad para mí es fundamental, ¿no? Y el tratar y la imaginación y el pensar lo que, lo que vive alguien más y tratar de entenderlo. Entonces, no, 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 no he limitado un poco mi búsqueda, ¿no? Yo tengo curiosidad, soy una persona que, que tiene como siempre búsquedas, ¿no? Que tiene una posición crítica, pero sí tiene también búsquedas. Y, y por ejemplo, el tema de la justicia y el tema de la rebeldía son temas que evidentemente me interesan y están ahí en casi todas mis crónicas y los documentales que he hecho. Pero también el tema del poder. O sea, también me interesa como abordar el problema del poder y entender la psicología del poder y, y ver los mecanismos con los que el poder también implementa su funcionamiento, pues. Entonces, por eso, de repente, pues tengo esta serie, por ejemplo, que se llama El Show, ¿no? Que es a partir del asesinato de Paco Stanley. Para mí, lo que intenté hacer es un análisis de la sociedad del espectáculo y de cómo la política se va volviendo una forma de entretenimiento, ¿no? Y el entretenimiento también empieza a usar la información como para poder controlar desde el entretenimiento. Y así, ¿no? De hecho, hizo una biografía política de Carlos Slim, un poco así también fue que me metí al tema del narco, ¿no? No porque el narco me interesara así per se, sino porque el cártel de Sinaloa, y escogí el cártel de Sinaloa porque justo pues es un poder fáctico, ¿no? Es así como, como el CENTE en su momento, ¿no? De Bester Gordillo, pues el cártel de Sinaloa también era una criatura así creada por el sistema, ¿no? Creo que por ahí, y la otra, eran dos. El tema del experimento en Oaxaca en torno a la guerra contra el narco y la represión, ¿no? Sí, o sea, en ese momento, en el 2006, pues bueno, me tocó cubrir y escribí después un libro que se llama Oaxaca Sitiada, que es la crónica básicamente de la rebelión, de la insurrección, donde pasaron cosas que desgraciadamente no están en la memoria colectiva y que son muy, pues no sé, a mí me parecen muy importantes, ¿no? Te voy a contar una que no sé si la ubicas tú, pero el 1 de agosto del 2006 en Oaxaca, ya la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ya había tomado el Palacio de Gobierno, había tomado el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado, había tomado la Secretaría de Finanzas, había tomado el cuartel de la Policía Estatal, o sea, había tomado todas las sedes del poder oficial en Oaxaca, exigiendo la salida de el tiranillo ese que estaba ahí, era Ulises Ruiz, el gobernador, que despachaba ya desde Polanco, ya no estaba ahí en Oaxaca. Ya habían pasado las elecciones y el PRI había perdido completamente, o sea, había habido un boicot del APO contra el PRI, o sea, que se vote por quien sea, pero menos por el PRI, y el PRI había perdido estrepitosamente. Entonces ya prácticamente no gobernaba, no había gobierno, pero había un canal de televisión, el canal
el Canal 9, que daba las noticias todavía, el canal del gobierno, y decía pues que no pasaba nada en Oaxaca, pues, que todo funcionaba. O sea, era una cosa medio kafkiana. Entonces, el 1 de agosto hay una marcha de miles de mujeres, inspiradas un poco en ese entonces en un movimiento que había habido en Argentina para tumbar a De la Rúa y demás, con cacerolas de marchas, el cacerolazo. Entonces, las mujeres del APO habían organizado esa marcha. Y pues fue una marcha muy grande que acabó en el Zócalo, y como que se quedaron las mujeres con mucha energía, y de repente pues algunas dijeron, oye, pues el Canal 9 sigue siendo mierda de nosotros, vamos a pedir derecho de réplica, ¿no? Entonces la marcha va hacia la sede del canal y sale la directora y le dicen, oye, queremos una hora para dar nuestra versión de todo lo que están diciendo. La directora dice, pues no. Media hora le piden las mujeres, no. 15 minutos, no. Pues una nota, no. Entonces las mujeres, pues ahí algunas como que se indignan, obviamente, y finalmente toman el canal. Pero no solo toman el canal, sino que, desalojan a los trabajadores, y las mujeres empiezan a aprender a producir y a transmitir el canal de televisión. Entonces, durante 21 días, un grupo de mujeres, porque no podían entrar hombres, o sea, yo me acuerdo que iba ahí, yo daba documentales ahí de Patricio Guzmán, o de Michael Moore, o cosas así que me gustaban para que las pasaran, porque tenían el canal, y empezaron a hacer programas ellas, y además era muy significativo, porque pues en la APO había anarquistas, había estalinistas, había trotskistas, había socialdemócratas, había gente más religiosa. Entonces eran, ponerse de acuerdo entre todas esas diversidades para transmitir, levantar un canal sin saber ellas. Había mucha gente también, incluso sin militancia, sin organización, ¿no? Que no eran parte de ninguna organización, que venían pues de las colonias, ¿no? De las calles. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, pues duró 21 días, nada más que no está en el registro, no sé si tú te acuerdas, pero fue como a la par del plantón de reforma que hizo López Obrador, ¿no? Como peleando ahí la migaja del poder con Calderón. Y bueno, el libro se enfoca mucho en eso, en contar estas, y pasaron muchas cosas más, pero después viene esta represión. En noviembre, en el final de octubre, asesinan a un camarógrafo estadounidense, periodista de Indie Media, que se llamaba Brad Will. Estaba pues, a unos metros junto con él. Un poquito antes de que cayera Brad, le habían dado un balazo a un compañero fotógrafo de Milenio, ¿no? Entonces, primero él sale, ¿no? Estamos con él, y en eso después cae Brad. Estaban los paramilitares disparando a cámara, o sea, estaban buscando que muriera un periodista para justificar el ingreso del ejército, o el ingreso del gobierno federal. Fox y Abascal, que era el secretario de Gobernación, no querían, o sea, ya se iban y no querían justo reprimir a un pueblo pues bien organizado con una demanda legítima, y Ulises no quería renunciar, y el PRI entonces empieza a presionar a Calderón como presidente electo, para que reprima Oaxaca a cambio de que le ayuden a la toma de protesta que el PRD en ese entonces con López Obrador buscaba sabotear. Y entonces algo que pasa, que eso pues lo supe ya después, incluso Calderón hasta lo confiesa en su libro y demás, es que García Luna, que había sido director de la AFI, tenía poder, pero no tenía todavía gran poder. Le vende a Calderón que él se encarga de la represión. Entonces hacen el operativo para tomar Oaxaca, mandan a miles de militares disfrazados de policías federales. O sea, les ponen, son soldados y son policías militares,
y les ponen el uniforme federal y entran. Entonces, pues viene todo un mes de represión, y ahí lo que supe después con la investigación es que detienen al tercer día del gobierno de Calderón, que finalmente logra tomar protesta por esta alianza con el PRI, ¿no? Les da a Oaxaca, ¿no? O sea, reprime el movimiento y les devuelve, digamos, la gobernatura de Oaxaca y otras componendas. Y el tercer día, Flavio Sosa, que era uno de los voceros de la APO, no líder, porque en realidad la APO sí era un ejercicio donde había 22 voceros, 22 consejeros. Flavio era el más moderado incluso, y era en cierta forma el que podía explicar mejor a la prensa, entonces tenía un poquito más de visibilidad, ¿no? Entonces va a la Ciudad de México, ya estaban varios otros de los consejeros escondidos, otros habían sido asesinados también, habían detenido ya cerca de 150 personas, o sea, ya la represión había estado activada. Entonces Flavio va a la Ciudad de México, que es el moderado, y lo detienen y lo presentan como un narcotraficante en el noticiero de la noche de Televisa, y lo meten al Moloya. Entonces, ese mensaje a cierto sector del poder le gusta, ¿no? Y Calderón se da cuenta de que o le venden la idea de que tiene que mostrarse fuerte, no tiene control político, no tiene control social, pero tiene el ejército y tiene la fuerza. Entonces, desde ahí se da cuenta con Oaxaca que desde la fuerza es de donde puede gobernar. Y obviamente ahí se empareja la agenda que siempre es persistente de Estados Unidos, ¿no? Una agenda pues de impulsar su política antidrogas, que entre otras cosas es una forma de ejercer un control sobre la soberanía y tal cual. Un mes después, el 3 de enero, Calderón está vestido con su casaca militar en esta base militar en Apatzingán, en Michoacán, disfrazado de general, declarando la guerra, porque se da cuenta. Ese mismo día Calderón hace eso, y luego en la noche se pone la camisa de las Chivas. O sea, está buscando mandar mensajes de gobernabilidad, ¿no? Y se queda con el de la fuerza, se queda con el ejército, y un poco Oaxaca es feliz. Hay más cosas que son ya procedimientos específicos que encontramos incluso en la Comisión de la Verdad, que me hacen creer que sí es ahí donde se da cuenta que la represión es la forma en la que, la única forma en la que va a poder gobernar, y la manera en la que puede encubrir eso es combatiendo supuestamente el narcotráfico, cuando pues ahora ya nos queda claro que era una farsa, porque el principal grupo criminal pues era el que era el Cártel Sinaloa, era el grupo con el que trabajaba por lo menos Genaro García Luna. Y bueno, ya que entramos en ese entramado del poder y la violencia y militarismo, que llama la atención, ¿no? Cómo la narrativa que nos compartes, antes las fuerzas militares se tenían que disfrazar de policías federales, ¿no? Ahora ya vemos a la Guardia Nacional, que está en la Constitución. Pues es lo mismo, más que ahora ya es legal. Exactamente, ¿no? Antes se disfrazaban. Ahí fue disfraz, ahora ya es... Claro, sí. Pues estamos en Chiapas, justamente. El FREVA tiene su base en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Bueno, hemos visto cómo en los últimos años ha venido agudizándose la violencia, ¿no? En el estado de Chiapas. En este andar pues de detective, como también te llamas, cronista, ¿qué paralelismos podemos encontrar con lo que está pasando actualmente, ¿no? Esta disputa de los territorios, el control poblacional, toda la violencia exacerbada que hay en los pueblos, en las comunidades, con todo esto que ya has venido pues también dando cuenta, ¿no? En tu trabajo
como periodista, como reportero. Has logrado encontrar algunos como puentes, ¿no? En esta estrategia contra el narco y lo que ahora está pasando en Chiapas. Ahí ya te digo que me da pena porque pues ustedes son en realidad los que tienen un pulso, ¿no? Y una documentación. Precisa, yo justo, pues sí vengo más o menos seguido a Chiapas, pero no he podido como entrar para profundizar en esto, más bien sigo lo que ustedes reportan, algunos periodistas, algunos investigadores, pero lo que sí podría decirles es que, o sea, algo que me da la impresión y que es un poco lo que traté de consignar en mi libro de En la montaña, ¿no? Que es un libro que tiene como punto de partida el viaje que hicieron los integrantes del Escuadrón 421 del STLN a Europa para comenzar esta travesía por los 5 continentes que han anunciado los zapatistas, ¿no? En 2021. Pero como ese viaje que me tocó acompañar, ¿no? Que me tocó hacer un trabajo de registro, ¿no? Un documental, y escribir también, y apenas ahora ha salido el libro que da cuenta de ese viaje. Pero como eso ocurrió en medio de otra cobertura, otra investigación que estaba haciendo yo sobre precisamente este tema que más o menos hablamos ahorita, que es la guerra del narco, y que me llevó a tener una reunión con Ismael Mayo Zambada, ¿no? Pues legendario jefe del cártel de Sinaloa y demás, que justo más o menos un mes antes de que yo me subiera al barco me recibió en el norte, en alguna montaña de allá del norte, y como que a partir de esa pues coincidencia, ¿no? Justo en el libro lo que trato de hacer es pues bueno, dar cuenta del viaje zapatista como un viaje que igual ahorita si quieres te platico un poco de ese viaje, mi perspectiva, pero el libro está estructurado en su inicio como un viaje que empieza con un puerto de salida que que está lleno de sombras, ¿no? Y que tiene que ver un poco con este encuentro que tengo con el Mayo Zambada, que me hace como pensar en estas dinámicas que me han tocado como reportear en el norte del país, ¿no? O sea, que vienen de ahí arriba, que tienen que ver también, obviamente, pues con el proceso de integración económica que inició hace 30 años a partir del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? O sea, pues como una integración económica, pero al mismo tiempo también esa integración económica ha ido convirtiéndose a su vez en una integración política, social y sobre todo cultural, ¿no? Y entonces, o sea, era como muy evidente para mí al momento de estructurar así mi vivencia del viaje, ¿no? En este puerto de salida que viene del norte, ¿no? Que está entre estas sombras, que encontrar que, por ejemplo, en 1994, cuando entra en vigor el TLC, hay mucha expectativa de Ciudad Juárez como una de las ciudades que van a ser modelo de este gran tratado y de esta llegada de México al primer mundo, porque va a haber un chingo de desarrollo económico en la ciudad por estar tan cerca del Paso y California y al este también y demás, en un lugar estratégico. Y sin embargo, lo que creo que más identificamos de Ciudad Juárez, o sea, más allá del cártel de ahí, de Amado Carrillo, etcétera, pues es precisamente este fenómeno de violencia contra las mujeres, ¿no? Este primer crisis de feminicidios así tan grave que nos damos cuenta, pues viene de Ciudad Juárez y viene del 94 y viene precisamente ligado
a este fenómeno económico, ¿no? Y entonces hay algo que yo más o menos trato o identifico, apoyado también en una tesis de Campo de Guerra, que es un libro extraordinario de Sergio González Rodríguez, que por cierto fue uno de los primeros periodistas desde el centro del país en identificar esa violencia contra las mujeres ahí en el norte y en darla a conocer o denunciarla en el centro. Y es que la integración económica ha venido bajando, o sea, ha venido bajando con el paso del tiempo, ¿no? Y de Chihuahua pues fue bajando, llegó a Nuevo León, o sea, el norte también, pues norte más abajo, Tamaulipas, fue llegando al centro, Morelos, Guerrero, y entonces es un fenómeno donde es, digo, por ser muy simple, llega el Walmart, pero luego llegan todos las dinámicas criminales, los cárteles, la droga, o sea, o llega primero la droga y luego el Walmart, o sea, es un fenómeno que ilustra muy bien Sergio en su libro Campo de Guerra, y que yo a partir, digamos, de mi propia vivencia y mi registro, y del contrapunto que tengo casual de estar con pues uno de los jefes del cártel de Sinaloa y luego con una delegación zapatista que justo representa todo lo contrario, ¿no? Que representa la resistencia, que representa la posibilidad de construir una alternativa, que representa la utopía, que representa pues lo que creo que ya pues, la gente que oiga este podcast por ser del Fraile ya lo tiene muy claro. Como que ese contrapunto me parecía muy interesante, y entonces es ahí donde se conecta en cierta forma también la violencia reciente, ¿no? En Chiapas, o esta nueva forma de violencia que tiene pues un cariz más criminal, por decirlo de una manera muy básica, ¿no? Que es más complejo, pero bueno. Y es justo lo que por lo menos yo vengo oyendo que sucede en Tapachula o a la frontera, es básicamente lo que pasaba hace 30 años en Ciudad Juárez, ¿no? O sea, esas mismas dinámicas de violencia, lo que pasó hace 15 años en Monterrey, lo que pasó hace unos 10 años en Guerrero, o sea, es que el norte va bajando, o sea, que va bajando, y está aquí ahora en Chiapas, ¿no? Y entonces por eso la primera parte del libro, que está de sombras, yo la estructuro así, como que norte, centro, sur, voy haciendo como en el norte me encuentro con Zambada, y en el sur los preparativos del viaje con los zapatistas, y en el centro como que voy identificando a estas figuras como Sergio González Rodríguez, a periodistas como Javier Valdés, que es un gran periodista sinaloense, amigo mío, que fue asesinado vilmente, o Carlos Montemayor, o Javier Sicilia, o sea, figuras que desde una posición de cierta, una cierta posición céntrica, como que se preguntan, ¿no? El diálogo entre el norte y el sur, o lo puentean, ¿no? Entonces, así es como veo yo un poco este proceso de violencia en Chiapas, ¿no? Lo platicábamos la vez pasada, yo, o sea, como que escucho gente que dice, ¿no? Que en 2021 mataron a un capo y que porque eso ya se armó todo, que fue el problema, y pues a mí me parece que esa explicación pues es una trampa, ¿no? Es como atribuirle como a una sola persona un proceso tan estructural como este, me parece como un error. O sea, no digo que no haya incidentes personales que detonen cosas, por supuesto, pero si uno se va más atrás, por ejemplo, y yo insisto, me da mucha pena hablar de la violencia en Chiapas, pero bueno, como yo lo veo y con las limitantes que puedo tener. Nosotras estamos preguntando a ti, no te preocupes. Entonces, si te vas unos meses antes, pues bueno, unos años, un par de años antes, la llegada de Trump a la presidencia, Estados Unidos,
prometiendo que México iba a pagar por la construcción del muro en el norte, y pues es algo que obviamente no podía reconocer o no podía hacer un presidente, por más pragmático que era López Obrador, pues no podía hacer eso. Y entonces lo que ocurre, si yo recuerdo como que 2018, 2019 había unas megacaravanas todavía que venían de personas que se organizaban pues, en Guatemala o en Centroamérica y de distintos lugares del mundo como para atravesar de manera más segura. De hecho, en el 2018 iniciaron, ¿no? Sí. Y lo que hace el gobierno de López Obrador, ¿no? Con Marcelo Ebrard, que también es otro astuto, ¿no? Igual que López Obrador, pues es mandar 27,000 efectivos a Chiapas, ¿no? Para contener o reprimir estas megacaravanas. Y al poco tiempo que nosotros identifiquemos, porque puede ser que hayan pasado más casos así, por lo que yo estoy investigando, me han dicho. Pero bueno, se sabe que el ejército mata a 3 migrantes guatemaltecos en un retén, ¿no? Y es de los pocos momentos en los que este relato mañanero, demagógico que tenía López Obrador, como que se le descuadra, ¿no? Como que no puede como pues reconocer lo evidente, ¿no? Que el ejército que él mandó para complacer a Trump está matando a personas pobres que solo están buscando mejorar su situación de vida. Entonces algo pasa ahí y hay un cierto repliegue de la guardia o de los efectivos militares. O sea, así es como yo lo veo. Y lo que viene pasando después es algo que es la llegada de nuevos de grupos criminales a Chiapas, de otros grupos criminales. Casualmente, ¿no? El ejército se repliegue, entonces se empieza a generar pues un muro criminal, por decirlo así, ¿no? Unas dinámicas de violencia en las que pues las caravanas siguen o las personas migrantes siguen queriendo pasar porque pues las condiciones que enfrentan así se los exigen, pero también con mucha más dificultad, con mucha más cautela, porque se empieza a generar un mercado de valorización del tráfico de personas que no existía, se empiezan a generar otras dinámicas también comerciales, o del comercio de drogas, otros comercios ilícitos, y da la impresión de que pasó eso, de que dejaron que los grupos criminales empezaran a crear este muro, ¿no? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de quedarse con influencia en territorios para traficar lo que les conviniera, ¿no? Haciendo algo que pues ni los paramilitares ni los programas económicos que se fueron implementando y que ustedes han documentado pues mejor que nadie después del lanzamiento zapatista, ¿no? Con la militarización, con los grupos paramilitares, la guerra contrainsurgente, con los programas sociales para dividir las comunidades, etcétera. Los grupos criminales o este muro pues lo ha logrado en buena medida en muchas regiones de Chiapas, por lo que entiendo. Entonces creo que ahí estamos entrampados, ¿no? Yo como que falta como tener el vocabulario, por lo menos como periodista, para poder describir con precisión cuál es el perfil. O sea, ya no podemos decir que es un cártel y contra otro cártel lo que está provocando lo que ocurre aquí en Chiapas. Yo no podría decir, o no creo, pues, que todo se derive también del almacenato de un viejo capo que detonó todo. Entonces, creo que estamos en un momento de reaprender también a mirar como la reorganización que ha hecho el sistema para poder controlar pues esta zona que tienen mucho tiempo
queriendo controlar, y que el alzamiento zapatista yo creo que sí hizo que se retrasara como esta llegada del sistema, con esta ferocidad, con esta voracidad con la que están llegando finalmente estos últimos años aquí en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Quintana Roo, Yucatán, otros lados he estado ahí. No sé, no es casualidad, por ejemplo, que el acuerdo que firma Calderón con el gobierno de Estados Unidos para lanzar su guerra del narco, ¿no? Se haya firmado en Mérida, ¿no? Y sea la iniciativa Mérida. O sea, eso no es casualidad. O sea, hay ahí pues una visión para la estrategia de Estados Unidos como de usar el tema del narco, porque ansían todo este sur de México, lo ansían desde hace tiempo. Y el proyecto que había con el gobierno de Salinas de Gortari, pues les ofrecía llegar acá mucho antes, pero el alzamiento zapatista modificó los planes, ¿no? Porque generó una resistencia que se mantiene, que eso es admirable también, cómo hay las comunidades y los pueblos zapatistas siguen pues contra viento y marea, la verdad, resistiendo, pero ahora siento que es más voraz que nunca, más agresivo que nunca el sistema aquí en Chiapas. Justo ahora que enunciabas, ¿no? Como tus reflexiones respecto a cómo pues la frontera norte se fue, pues se trasladó prácticamente al sur, ¿no? Con militarización, pero bueno, también con políticas migratorias, ¿no? De hacer esperar a las personas en pues prácticamente campos de concentración migratorios, ¿no? Lo vemos en Tapachula, también en Ciudad Juárez. Pero me llamó la atención esta estrategia que identificas del retiro de las fuerzas y la entrada de los grupos criminales para el control del territorio. Pues muy vinculada también a lo que ocurrió en el 94-95, ¿no? Con el repliegue, ¿no? Supuesto de las Fuerzas Armadas y la entrada en acción de grupos paramilitares, ¿no? Grupos irregulares, y que pues hay que recalcarlo, ¿no? En el FRAEVA siempre insistimos, ¿no? Que son grupos que nunca fueron desarticulados, desarmados o judicializados y que se mantuvieron, ¿no? En los territorios controlando cargos políticos, ¿no? Municipios enteros y que pues al final se afianzaron, ¿no? Y creo que estos diversidad actual de grupos armados con esta mezcla sí que pues prácticamente las líneas divisorias que dividen a los grupos locales y la delincuencia organizada, pues es lo que también vuelve muy compleja pues la actual violencia, perdón, que estamos viviendo, ¿no? Grupos armados por todos lados y con características muy opacas, ¿no? Muy difusas, pero justo como para ir cerrando esta plática, Diego, te quería preguntar si en todas estas charlas que pues ya tienes muchos años trabajando acá en Chiapas, ¿no? ¿Has logrado como encontrar algunas violencias que se siguen manteniendo desde el 94, ¿no? El Fraiba, pues bueno, ahí tiene sus investigaciones en torno a la continuidad de la contrainsurgencia, pero digamos, en estas historias, pues detectivestas a las que nos tienes acostumbrado, pues, qué nos puedes decir, ¿no? Con toda esta escucha que has tenido también en estos últimos meses para Chiapas, respecto a la violencia política de los 90s, el seguimiento que ha tenido pues hasta la fecha, ¿no? Sí, no, pues mira, como que, o sea, si sigo con esta idea, que más o menos es la única que he podido como pensar como para
hablar de Chiapas, que tiene que ver con este campo de guerra que se va diseñando con el pretexto del narco, pero se va diseñando un campo de guerra para finalmente conseguir los objetivos económicos, ¿no? De control territorial, de recursos, etcétera, que está buscando como el sistema, ¿no? Los grandes grupos económicos, sobre todo transnacionales, pues en Tamaulipas, ¿no? O sea, fue muy, muy rápido, digamos, como empiezan los Zetas y luego finalmente desaparecen, pero se quedan ya toda una clase política y económica con el gas, con muchas cosas que estaban buscando en ese momento, cómo van bajando también después, no sé, Michoacán y Guerrero, ¿no? Con los minerales que les interesaban mucho, que eso ocurre pues, hace que 2012, 2013, el mismo proceso bajo esta idea. Pero aquí en Chiapas, que por cierto, bueno, aquí en Chiapas, a diferencia de estos lugares de Tamaulipas, por decirlo, de Guerrero, que Guerrero si bien sí tenía o tiene todavía organizaciones que resisten y demás, pero no necesariamente la fuerza organizativa y referencial que ha dejado un movimiento como el zapatista aquí mismo, ¿no? En Chiapas, ¿no? Por eso a mí me da pues cierta esperanza que aquí haya como otras maneras también de resistir y de encarar, ¿no? Vamos a ver qué dicen, cómo comparten los zapatistas su experiencia con el común que anunciaron hace un año, ¿no? Que a mí me da mucha curiosidad como entender cómo se ha aplicado, ¿no? Y en sus comunidades, y en su praxis. Y por otro lado hay organismos como ustedes que están como al pie del cañón, que a veces es admirable cómo siguen atentos, ¿no? Con presencia en los territorios, pero también con claridad como interpretativa o imaginativa como para no dejar que quede la nebulosa, ¿no? O no repetir una serie de conceptos o discursos ya muy superados, me parece, para explicar estos fenómenos. Entonces, yo creo que eso a mí me da una cierta esperanza, ¿no? Me da la impresión también, por otro lado, viendo al nuevo gobernador, tampoco lo conozco mucho, pero viendo un poco como las primeras acciones que está anunciando y con este mismo contexto que te digo, que ya es como el momento ahora donde el mensaje de la clase política es el capo soy yo. O sea, ya aquí el capo soy yo. O sea, incluso como una estética ya, y un discurso criminal para que quede claro, ¿no? O sea, jugando los mismos códigos de los grupos que o la misma estética del narco, digamos, por decirlo de una forma. O sea, siento que ya venimos a esa fase, ¿no? A nivel federal me da la impresión que también hay algo de eso con Harfuch en la Secretaría de Seguridad, ¿no? Es como, aquí vamos a seguir en la cuestión, pero el capo soy yo, que quede claro. O sea, como que van a empezar a institucionalizar de alguna forma las dinámicas criminales que soltaron estos años bajo la idea que te comparto, ¿no? Tú sabes, vamos a ver cómo les va con eso, ¿no? Y también, pues, lo importante creo es que aquí hay más organización y más conciencia crítica que en otros estados del país no ha habido. Por ejemplo, en Oaxaca no se dio ese fenómeno porque en Oaxaca justo hay organización, hay también referentes, no como el zapatismo distintos, pero hay referentes también que impidieron que se pudieran dar estos procesos voraces, ¿no? O sea, como que va bajando ahí el mapa y Oaxaca también se abrió, no pudo entrar completamente, solo unos pedacitos del istmo que ahí están, ahí queriendo acomodarse. Yo espero que pase algo así como lo que ocurrió en Oaxaca aquí, aunque está más difícil porque pues tienen toda la franja fronteriza y esa va a ser, creo, la más complicada
de resolver en estos términos de los que estamos hablando. Digo, pues, no sé, algo que nos quieras compartir, ¿no? Hace rato hablabas quizás de compartirnos como de esta experiencia que tuviste con la travesía, ¿no? En la travesía, y también de tu reciente libro, como para cerrar esta charla. Algo que no se te vaya a quedar atorado ahí en el pecho, ¿verdad? No, pero ya siento que hablé mucho, que tiene mucho rollo, pero tal vez, o sea, como ahorita de lo que platicamos un poco en el libro, es lo que yo le llamo las sombras, ese primer capítulo, es el cuarto de salida, y que entonces es crónica, pero va a la par, como me encuentro con el Mayo Zambada, los preparativos del viaje y estas visitas a personajes y eventos céntricos del país, ¿no? Y el segundo capítulo se llama Escala y es Metamorfosis, y son testimonios de los subcomandantes Marcos, Galeano y Moisés, que van hablando un poco de la metamorfosis que ha tenido el zapatismo, ¿no? O sea, la transformación de ser de lo que eran el 1 de enero de 1994, ¿no? En cierta forma, pues se presenta o parece ser como pues solo un ejército indígena que le declara la guerra al gobierno y que está como en un proceso insurreccional, que tienen las armas, ¿no? Que tienen a un vocero mestizo con una capacidad de comunicación tremenda, que saben hablar muy bien con los medios y usar a los medios también, o jugar a partir de los medios una guerra que también en esos años 90 como que empieza a ser el fenómeno de la guerra mediática muy, muy evidente pues a la cantidad de cosas que han hecho, que es pues, es enorme, ¿no? Y a lo mejor no tiene caso que ya les recuente aquí, y ahí los subcomandantes las van contando, ¿no? Y precisamente como que mientras el país entra en un proceso de democracia, se supone, ¿no? En el 2000 con la alternancia en la presidencia, con la caída la supuesta caída o el fin del régimen de partido hegemónico, y la llegada de la democracia en México, o sea, esa democracia pues mínimamente ha producido más ejecuciones, desapariciones y actos de tortura que cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado, ¿no? Esa democracia a la que no se sometieron los zapatistas, ¿no? De la que se apartaron, ¿no? Después de una serie de traiciones en la interlocución, en el diálogo con esa clase política, y la comparación en sus comunidades, ¿no? Aunque puedan para muchos ser como proyecto utópico y demás, pero es un proyecto donde realmente los políticos profesionales no existen, donde no hay PRI, Morena, ni nada, y donde la democracia mexicana, esta democracia sangrienta, no existe, y ahí en esas comunidades el proyecto político, por lo que entendemos, ha funcionado, ¿no? Entonces como que y ha funcionado sin las armas por delante, ¿no? Porque hasta donde sabemos, pues los zapatistas no han entregado las armas, no las sustentan, pero no es un proyecto, digamos, que ponga las armas por delante, sino que es más civil y pacífico, y ha funcionado ahí. Entonces el libro cuenta esa metamorfosis a partir de los testimonios de los subcomandantes directamente, pues, ¿no? Y luego tiene un tercer capítulo que se llama Ya Mar Adentro, y que se llama Luces, ¿no? Yo soy periodista, y los periodistas somos realistas, y ser realista es ser pesimista, ¿no? Pero mi libro tiene ese capítulo, que es el capítulo final, digamos,
se llama Luces, o sea, que tiene cierta esperanza, porque ya es la conversación que ocurre en el barco entre los 7 zapatistas, los marineros alemanes y colombianos que van a bordo de este navío esquizofrénico. Y son luces porque ese coro, esa conversación que también es el zapatismo, que es una conversación desde las diferencias, desde perspectivas muy distintas, de búsqueda también, para mí es una cosa que es un claro, ¿no? Es un claro en el oscuro panorama, ¿no? Que me toca, pues, conocer como reportero. Entonces, eso tal vez, esa parte, digamos, del zapatismo ya de base, ya no nada más los subcomandantes, sino las propias bases zapatistas o los pueblos zapatistas a partir de los delegados que ellos designaron que fueran a bordo del barco, y el testimonio directo de ellos que son pues, para mí muy interesantes, muy esclarecedores. La discusión con los marineros alemanes que tienen también su visión progresista y todo, pero que no deja de ser eurocéntrica también, ¿no? Los polizones que vamos ahí también, María Seco y yo como haciendo una película. Entonces va viendo esta conversación, ¿no? Y luego ya hay una postdata en una dársena, que es un manifiesto ahí medio loco del periodismo infrarrealista que escribí en Alemania mientras terminaba el libro, y luego un epílogo en Tierra de Nadie que escribí aquí a principios de año, aquí en Chiapas, en medio del 30 aniversario en el Caracol de Dolores Hidalgo, y con una contribución pues tuya y de todos los compañeros y compañeras del Fragua, porque ahí retomo mucho de lo que ustedes han documentado que está pasando acá, para tratar de dar también ahí pues algunas preguntas y algunas interrogantes sobre lo que pasa aquí en Chiapas hoy en día. Diego, pues muchas gracias, de verdad que pasar como dices, los oscuros a las claridades, de la violencia, de la delincuencia, también a la construcción zapatista en esta charla, pues ha sido muy rica. Esperamos también que las compas, los y les compas que nos van a escuchar, a ver, pues también la pasen muy bien, compartan, se nutran, y esperamos también tener algún intercambio también de reflexiones de quienes lleguen esas palabras, ¿no? Vale, pues aquí estamos, encantados de la orden.